Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Humanos Primero con Viviana. Este podcast es tu recordatorio de que más allá del trabajo y las expectativas sociales, somos seres humanos en busca de sentido, conexión y felicidad. Aquí hablamos sin filtros sobre las verdades que nadie te cuenta, cómo encontrar propósito, manejar el cambio, construir relaciones auténticas y lo mejor de todo, riéndote en el proceso. Porque la vida no se trata solo de crecer profesionalmente, sino de vivirla plenamente. Hoy, en el episodio de hoy, estoy muy contenta porque por acá traigo a una, no solo colega, ex compañera de trabajo, pero también puedo y me atrevo a decir que es una gran amiga que fue clave en un proceso único que todos vivimos y vamos a hablar más adelante. Pero fue importante tenerla en ese momento y dado a esa gran conexión que logramos, estamos todavía hoy aquí y hoy la traigo como una gran invitada muy especial. Yo conozco a Susana en el 2020, pero parte de unos cambios en la organización en la que trabajamos juntas y por fortuna se une al equipo en donde yo estaba ya. ¿Y qué pasa? En ese momento llega en el 2019-2020, llega el gran amigo COVID, que no lo fue, una terrible pandemia mundial horrible que destruyó comunidades, familias, horrible. O sea, miro hacia atrás y recuerdo las imágenes del miedo en que vivíamos y no lo puedo creer y cómo estamos hoy acá de nuevo por esa resiliencia. Pero en ese momento de ese proceso, nosotras como profesionales de recursos humanos siento, ¿verdad, Susi? Que fue muy fuerte. Fue fuerte en torno a la expectativa que tenían todos los empleados, incluyéndonos nosotras mismas, de cuidarnos y protegernos. Y como son temas tan sensibles de los recursos humanos en las empresas, pues de alguna forma la tensión, presión cae en nosotros, en el área. Entonces, genuinamente no era solo cuidar nuestras familias en las casas, pero online, virtualmente estábamos conectados, creando políticas, procesos para asegurarnos que nuestros empleados estaban cuidados y protegidos. Y afortunadamente Susi y yo trabajamos en una empresa que era muy, muy pro empleado, o sea, la seguridad y la expectativa de que los empleados era muy importante. Inclusive recuerdo que teníamos que hacer log diarios, entrar todos los días a un log para reportar si todo estaba bien empleado por empleado. Así de importante era esta cadena de apoyo que creó la empresa, pero de nuevo, Susana y yo como profesionales en el área nos volcamos a hacerlo tal cual. Entonces para mí este proceso de tan exhausto y cansón y fuerte y difícil que fue el COVID, contar con Susi fue importante. Yo creo que y ella lo sabe y lo hemos hablado y de ahí nació nuestra amistad. Nosotras comenzamos a escribirnos, a hablarnos casi que diario para literal sobrevivir cada día del proceso de pandemia en una empresa como recursos humanos. Entonces empezó, por eso le llamo al título la importancia del networking, porque fue una relación que no teníamos que, sí éramos parte del mismo equipo, pero no teníamos que hablar diariamente porque ella veía México y yo estaba en Caribe, dos mercados completamente diferentes, pero nos unió la necesidad de cuidarnos mutuamente y ese era nuestro propósito en esa llamada. Yo te cuido, tú me cuidas y hacíamos con unos catch up. Ese día no podíamos porque fue muy fuerte y buscábamos el momento de encontrarnos, pero no fue a propósito, eso no lo hicimos consciente. Susi, yo te voy a cuidar, tú me vas a cuidar. Eso fue que al tiempo nos dimos cuenta, oye, lo que nosotras hicimos fue cuidarnos y lo hicimos así. ¿Qué tú crees, Susi? ¿Cómo lo conté? Ay, muy bien, Vivi. Primero, muchas gracias por invitarme para contar estas historias que de verdad, cuando lo ves en el tiempo, ves el impacto que tiene en tu vida en el futuro, ¿no? Como dices, no solo construimos una relación profesional, sino que trascendió fronteras porque estamos en países diferentes, trascendió lo profesional porque ahora tenemos un contacto personal y la otra es que en ese momento profesional en el que recursos humanos estaba en medio de ser el foco, ¿no? Oye, ¿cómo le hacemos? ¿Y cuáles son tus ideas? ¿Y cómo hacemos que la gente conecte?
en este proceso tan difícil, cómo lo hacemos a la distancia. Entonces creo que en el momento profesional también nos dio como herramientas de poder saber que se trascienden fronteras y que puedes conocer humanos que están pasando lo mismo que tú, y entonces vienen estas historias que en ese networking o en esa conexión a distancia empiezas a conocer hijos, historias, a veces unas muy difíciles, otras muy, muy, muy positivas o muy agradables, pero te abrían sus cámaras de sus casas y conectabas con la gente de otra manera. Entonces sí fue un momento que te ayudó a entender el networking de otra manera, ¿no? De tú estás y yo estoy. Y contigo particularmente es como, el networking a veces se trata de también abrir tus ojos a otras personas y saber que están a veces en la misma situación que tú, ¿no? Como tú dices, tú estabas en el Caribe y yo en México, y resulta que nos parecíamos tanto en encontrar ideas para poder implementar entre town hall, festividades, programas, etcétera, que se volvió para mí compartir contigo, ¿no? Lo que yo sé o lo que yo tengo. Entonces, comparto contigo, el networking te ayuda. Yo siempre digo, a veces en la pandemia, el networking me saludó a la distancia, ¿no? Porque además de manera personal, yo vivo sola, entonces a lo mejor quien estaba en su casa con papás, mamás, hermanos, yo qué sé, pues tenías ese contacto en casa, y yo tenía que buscarlo, ¿no? Entonces también para mí fue una forma de ayudarme de manera personal a pasar ese momento. Sí, cuando cierro los ojos y trato de recordar esas fechas, era a nivel personal, la familia, tú veías las noticias. Recuerdo, y el otro día me salió un meme respecto a eso, cuando nosotros teníamos que lavar hasta la compra y asegurarnos que estaba higienizada, para asegurarnos que no estuviéramos en el peligro, ¿no? Pero en el ámbito laboral, como tú y yo hablábamos, era llevarnos esa responsabilidad grande de que estuvieran bien, y asegurarnos crear políticas y procesos. Porque había que crear, no había nada, Susi, Sí, nada no había de nada. cómo reportar si estaban bien, si estaban mal. Entonces, como éramos responsables de que no fueran luego a la oficina y contagiaran, que darle el proceso de no vayas a la oficina, que haz tu... ay, se me escapa la palabra que tenías que hacer, ¿cómo era? El aislamiento y todo, La cuarentena, ajá, y el que todo, y tenías que llevar que ese se quedaron. control. Era increíble cómo la empresa sí se volcó con todos esos esfuerzos para asegurarnos que los protegíamos, y fue muy, muy estresante, porque si a la vez, si hay algo que yo creo que Susi y yo nos conecta, y creo que tenemos como un mismo estilo, una misma visión de people, y Sí, queremos hacer, y somos así de sí. apasionadas, y si hacemos esto, ay, me acuerdo, las actividades de Sí, México eran las mejores siempre, de engagement, que hacía el Día del Muerto, y las Martha fotos eran Gay. espectaculares, hacían competencia de disfraz, de todo. Y decía, yo que cuando grande yo quiero ser como Susi, con todas las iniciativas, pero, pero también lo bueno, también lo malo, buscábamos esos momentos para, oye, Susi, está pasando esto, ¿cómo manejo a este gerente? O cómo tú lo ves. Sí, Eh, o los procesos nuevos, porque también en los procesos que eran nuevos tampoco no sabíamos cómo manejarlos. Entonces a veces era hacer, oye, vamos a hacer venting time. Este es venting venting time. time. Y entonces empieza porque uno lo necesita, Sí, así de mi pecho no es bodega, ¿no? Dicen por sí. ahí ese refrán. Entonces guardar todas esas cosas tampoco no ayudaba. Entonces primero era, a ver, vamos a hacer venting time, necesitamos. Entonces sí, mira, oye, estoy lidiando con este manager o con este proceso nuevo. Oye, no entiendo la regulación, ¿cómo le hiciste tú? En medio hay países que se parecen, otros que no. Entonces compartir la información también era importante para eso, ¿no? Entonces para mí era venting time, luego ver, así como somos de energía, a ver, y ahora sí ¿Cómo cómo le le hacemos? hacemos, porque esto tiene que traducirse en la acción, Sí. así como tú, nosotros somos de, vamos a hacer, qué se puede hacer, cómo se conecta, cómo cambiamos esta percepción de la gente. Y sabes que como dices, teníamos mucha responsabilidad porque se trataba de humanos, de personas en el COVID, y todas las áreas decían, ahora sí los necesitamos, ¿no? O sea, ahora sí, ¿cómo le hacemos?
cuál es la mejor forma de conversar con la gente, cómo darles feedback a los managers y que pudieran darle retroalimentación a su gente en medio a lo mejor de una crisis familiar y que ellos no sabían cómo manejarlo, ¿no? Entonces también la carga emocional que teníamos de las personas era mucha, ¿no? Entonces teníamos que encontrar nuestra propia red de apoyo, déjame decirle así. Entonces nosotros éramos nuestra red de apoyo entre todo lo que pasaba y nosotros como recursos humanos nos conteníamos. Incluso yo me acuerdo, Vivi, que en los resultados de la encuesta de engagement que hacemos cada año, estas encuestas en donde la gente dice cómo se siente y demás, la encuesta de recursos humanos, cuando nosotros hicimos nuestro focus group en Américas, salió justamente que nosotros como recursos humanos necesitábamos estos momentos de, oye, ¿cómo le hiciste tú? Oye, estás pasando por lo mismo que yo. Y ¿sabes qué? Se volvió nuestro lugar seguro. El networking se vuelve un lugar seguro para nosotros, el de saber que te pueden contener y al mismo tiempo te pueden ayudar para ir adelante. Entonces, eso también fue para mí muy sorprendente que por primera vez en recursos humanos se viera esta necesidad de cómo les ayudamos también a tener sus propias herramientas para contener a la gente, porque las necesitábamos. Claro. Entonces sí fue así. Así sí, fue como mí. tú lo explicas perfectamente, el network es una red de apoyo y en el caso nuestro en particular, que me encanta traerlo porque para mí fue, Susi, mi primer ejemplo real de network. O sea, de esa red de apoyo donde, como ella explica muy bien, un lugar seguro. Yo sentía que le podía decir a Susi lo que fuese, inclusive hasta personal que me pasó ese día. Y ella me iba a escuchar sin juzgarme, sin criticar, sin sugerirme qué hacer. Era un lugar de seguro donde yo iba y me iba a escuchar a alguien sin juzgarme, sin nada. Y al final, si había una recomendación, me le iba a decir, oye, te recomiendo esto, porque siempre al final vamos a querer lo mejor para nosotras y nosotras. Otra de las herramientas que nos apoyamos muy bien del network, que te da este network, es el compartir buenas prácticas. Y eso era lo que Susi y yo nos encantaba hacer. Yo le contaba lo que estaba haciendo en Caribe, ella me contaba lo que estaba haciendo en México y tratábamos de ver qué podíamos compartir, valga la redundancia, para asegurarnos que pues se lo disfrutaran igual, porque si a ella le funcionó, ¿por qué no me va a funcionar a mí? Entonces era así, era un network de red de apoyo, un network para darnos buenas prácticas, un lugar seguro, un venting time, como decía Susi. Así que el network... Sí. Ahí lo hemos ido practicando. En mi caso, inició contigo, Susi. O sea, en la pura definición que acabamos tú y yo de mencionar, red de apoyo, buenas prácticas, el venting time, con Susana lo viví al 100% por primera vez. Yo, quizás como me desarrollé profesionalmente, mantenía esa postura, ese caparazón de recursos humanos, política y proceso, that's it. Pero cuando tú vives un proceso tan humano como una enfermedad que está quitando la vida de tus empleados, no hay política y proceso que no puedas convertir humana, porque se trata de humanos, ¿verdad? Claro. Sí, es que, perdón que te interrumpa, Vi, pero sabes que ahorita que dices contigo por primera vez el networking, me pasa lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque también para mí, de manera personal, hacer networking tiene su reto. O sea, no es nada fácil. A mí me cuesta, yo creo que hoy te veo a ti, siento que te cuesta menos trabajo que a mí, pero a mí siento que me cuesta mucho trabajo porque a veces el networking se puede pensar como vas a aprovecharte de la persona o le vas a pedir ayuda de más o no tienes nada que ofrecerle o piensas que el networking es que seas una chispita todo el tiempo y a veces no. Entonces, creo que ahí también me di cuenta que el networking era eso, o sea, compártete genuinamente como tú eres, ábrete de manera personal, como dices, de manera profesional y sé genuino en lo que tú das y en lo que tú aportas y solito el networking se va a dar, ¿no? Entonces, yo creo que yo también lo aprendí como tú, Vivi, así, porque yo antes decía, yo no sé cómo conectar con la gente, yo hago lo que sé y eso es todo. Pero después me di cuenta que no, o sea, que la gente me identifica cuando comparto información, cuando trabajo en equipo, y no importa si eres introvertido o extrovertido, porque no tiene que ver con eso, con que o hables mucho o levantes la mano todo el tiempo, sino
cómo la gente te conoce genuinamente y así es el networking. Entonces, la gente que le cueste trabajo va a encontrar su momento. A lo mejor el networking no es, tu networking no es siempre en el trabajo, ¿no? O a lo mejor tu networking empieza con algo personal y después se vuelve profesional o al revés. Entonces, creo que también a veces y tampoco se trata de tener muchos contactos, ¿no? O sea, de, ay, sí, ¿cuántos contactos tienes, no? A lo mejor tienes poquitos y esos poquitos te ayudan a manejar tu vida. Entonces, Es eso que también. yo creo que de todas las definiciones y descripciones de los beneficios que el network da, tú mencionaste red de apoyo. Y es eso. Es una red donde tú vas buscando personas que tú identificas que tienen un conocimiento adicional que te pueden añadir y que tú también, como decías, ¿qué le puedo aportar? Y vas construyendo esa red y si estás en un mundo corporativo, te ayuda a no Ujú, quedarte estático, estar alimentándote de ideas, de escuchar otras perspectivas y es un ujú, modo de ujú. acelerar tus objetivos porque si tienes más mentes apoyándote en el proceso, yo siempre encuentro que te lo disfrutas más. Sientes que el producto final es más sólido, más fuerte, porque ya está proof, lo han probado otras personas, lo has hablado con otras personas para que te den su feedback y tú te sientes ya al final de lo que vas a hacer más empoderada, más segura, porque ese red de apoyo que te ayudó en el proceso, te dio recomendaciones y demás, te orientó de una manera que ya tú sientes que ese producto final está listo. Entonces, de nuevo con el networking y en el mundo corporativo, yo sí exhorto que sí, que lo utilicen, que lo hagan. Y recuerdo cuando Susi me decía, que lo menciona aquí, a mí no se me da. Y son distintos niveles, quizás un network muy particular con una persona es para unos temas muy puntuales, para otros temas, pero sí no quedarte en tu rol sin buscar posibles ayudas, sin buscar esa conversación con alguien que te puede sumar y no restar. Y Ujú. para mí hay algo que me apasiona mucho, es construir esos networks en las corporaciones porque aparte que conoces gente nueva, a mí me encanta conocer gente nueva, Ajá. y por fortuna estoy en una empresa que es global, que puedo estar conversando con personas en Suecia, en Europa, en Norteamérica, Suramérica, es tener como dice Susi, esa red de apoyo para asegurarte que lo que vas a hacer salga bien. Y es fluido, a veces una o dos personas, otras veces involucro más personas, a veces el network que dice Susi también personal, a veces lo extiendo y lo hablo con colegas en HR, ¿cómo lo ves? Pero ese network yo lo aprendí con Susi. El network que acabamos de definir, de apoyarnos, de entendernos, y nació de una relación profesional y se traduce a una relación de amistad desde ese entonces, es porque un día conectamos y dijimos, mira, esto está pasando, esto estoy haciendo, y sigue una conversación. Así que es muy lindo. Yo me lo disfruté, Susi, y de verdad yo creo, Yo, y ahorita lo mencionábamos, que sin nuestra uno a uno de cuidarnos, porque era cuidarnos, yo no sé cómo hubiéramos sobrevivido ese COVID sí, a no. nivel profesional en No, las no, no, no. oficinas. O sea, sí, era un reto, era muy, muy retador. Y yo creo que, como dices, yo ahora que digo, no se me da, y recientemente fui a un entrenamiento en mi empleo actual y terminamos el entrenamiento de una semana y el miércoles recibo un Teams de un compañero, ¿no? Susi, me encantó participar contigo, lo que necesites, estoy aquí para ti. Entonces yo digo, si yo no hice nada, ¿no? O sea, y dices, no, haces mucho, o sea, en el grupo contribuí, participé, hice esto con él se recordó que lo hice con él y entonces me buscó. Entonces, a veces esa red de apoyo también se va construyendo como vas creciendo en tu vida profesional, Sí, ¿no? así es. Así que sí, hay algo que Susi y yo podemos decir es que el network es una herramienta súper útil, súper importante. Tú defines hasta qué profundidad, hasta dónde llegar con cada uno, pero lo importante, perdón, en un mundo corporativo, cuando estás en un rol donde
quieres causar impacto, quieres causar pero un impacto genuino y real. Si construyes esas relaciones con pares, con otras funciones, con personas que sabes que pueden retroalimentarte desde otra perspectiva, hazlo. Yo creo que mientras, mientras puedas escuchar más puntos de vista o tener apertura a ideas diferentes, con contactos diferentes, hazlo. Si quieres consultar tus ideas, porque hay ideas, Susi, que uno dice, ya está lista y probada, ¿verdad? Ay, sí. Y la lanzas, pero hay proyectos que cuando se trata de humanos y de proyectos grandes, empresariales o cosas pequeñas, siempre es bueno que puedas contar con ese network para hacer un double check. Consultar. Sí, para consultar. Y tú lo haces mucho, Vivi. Oye, en México está pasando esto, ¿sí o no? Confirme. Sí, así. sí. Y me pasa también con otras personas que igual me buscan y me preguntan y yo me siento también en la confianza de preguntarles, Sí. ¿no? Entonces, eso es importante, que es de ida y vuelta. Claro, y ahora que me lo recuerdas, por suerte, pues Susi y yo hemos podido continuar viéndonos porque todavía tengo a México Sí. en parte del scope de trabajo y este mayo voy a estar próximamente por allá, espero Sí, verte. encantada de verte pronto. Pero así es, México, que México lindo y querido, y saludo a todos mis amigos mexicanos. Desde anteriormente había estado trabajando cerca con México y la legislación no es fácil, es compleja, es muy, Sí. creo que muy al detalle, que está muy bien, ¿no? No hay áreas grises, en esa no hay áreas grises, pero Sí, siempre, es muy gracias, retadora. cuento con Susi y otros red de apoyo de Network Mexicanos que valido, les pregunto, Sí. ¿esto está pasando? Sí, cuéntenme. Y definitivamente me apoyan a entender si es correcta la información que yo recibí, que si me tengo que poner al día en la legislación, y lo tienen siempre en top of mind y se acuerdan de mí, me lo comparten porque saben que del grupo no soy la mexicana, entonces para que ellos se aseguren que yo Sí. como profesional de recursos humanos tenga la información más actualizada. Así que de nuevo es un excelente ejemplo que quería traer para hablar del tema del network y la importancia, el impacto que tiene desde un momento que nació durante una enfermedad tan grande, donde Susana y yo iniciamos asegurándonos que las políticas y procesos cascadaran en nuestros países, pero sobre todo para ella y yo cuidarnos. Trascendió un nivel de genuinamente preocuparnos una de la otra y saber que ese día lo sobrevivíamos. Y hablábamos todos los días. Sí. No sé cómo en nuestras agendas lo lográbamos porque teníamos las agendas locas, pero siempre Mucho trabajo. buscábamos ese espacio para hacer ese punto de contacto humano y ser, ¿cómo va Susi? ¿Cómo sigue? Y ella inyectarme su energía cuando yo estaba baja y yo cuando ella... Y Vivi la tuya, Sí. ¿eh? Y Vivi la tuya. Y nos ayudó muchísimo, muchísimo. Y cuando luego pues cambiamos de rumbo profesional, ella siguió por su empresa y yo en la otra, definitivamente mantuvimos esa relación, ese contacto, porque fue sólido, creamos una base sólida y pasarán 10, 20 años, ¿verdad, Susi? Años. Y fue tan sólido que Sí. igual vamos a hacer contacto. ¿Cómo vas? ¿Cómo sigues? Y así que estamos planificando vernos acá en Miami. Te estoy esperando, Susi, Sí, este año está en mi agenda. Miami está en mi agenda, así es que seguro que sí. Y en mayo nos vemos acá Viva en México. Sí. Entonces, bueno, hasta aquí este episodio de hoy. La importancia del network y el impacto que tiene. Y gracias, Susi, por acompañarme y narrar Muchas nuestra gracias a historia ti. y experiencia, a ver si algunos se inspiran, se motivan, a que no le tengan miedo, a que lo hagan, que les va a hacer bien, les va a apoyar. Y como tú decías, Susi, al final todos somos humanos y necesitamos ese contacto humano siempre. Bueno, y hasta aquí, hasta la próxima. Gracias por conectarse y ver nuestro episodio de hoy. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.